¿Qué tal? Sean muy bienvenidos, amigos y amigas, a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos envuelve, y con ella despiertan esos relatos que la luz del sol jamás se atrevería a revelar. Esta noche hemos seleccionado para ustedes una serie de narraciones inquietantes, misteriosas y verdaderamente aterradoras. Historias que quizás se queden grabadas en su mente mucho tiempo después de que este video haya finalizado. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen la luz, pónganse los audífonos si es posible y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención plena, pero tengan presente que estas son solo historias de terror. Que estos hechos hayan ocurrido alguna vez no implica que les vayan a suceder a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar estos relatos en plena madrugada pudiera despertar algo que jamás debería ver la luz, o tal vez sí. Ahora, respiren profundo, apaguen la última lucecita que sigue encendida y dejen que la oscuridad los guíe. Les doy la bienvenida una vez más a Relatos de la Noche Largo, el espacio donde cada historia abre una ventana hacia secretos que, tal vez, la humanidad nunca debió descubrir. Y ahora, que comience el primer relato. Valeria se llevó un susto terrible. Es un miedo que no la deja ni pegar el ojo. Y mira que lo que vivió parece algo sencillo. El problema es todo lo que vino después. Déjame te cuento. Valeria, hace aproximadamente una semana experimentó algo muy extraño. Algo pequeño pero muy perturbador. Ella tiene ya unos 6 meses con su camioneta nueva. Esa camioneta le fascina, la adora. Siente que es el mejor vehículo que ha tenido en toda su vida. Es uno de esos autos modernos, sofisticados, llenos de sensores, por todas partes y para mil y una cosas. Y durante 6 meses no había dado ni un solo problema, lo cual hoy en día ya es tener bastante suerte, con la calidad que vemos actualmente. Pero la suya, su vehículo, su camioneta, era algo hermoso, algo que ella cuidaba muchísimo y que no había mostrado falla alguna. Sin embargo, un día iba circulando por una calle, una vía que desde siempre le daba una vibra bastante rara. Para que te lo imagines, es una calle que atraviesa una zona muy abierta y de repente se va haciendo angosta hasta que llegas a pasar justo por debajo de un puente. Ese instante en el que cruzas debajo del puente, porque es un paso bastante amplio. Ese contraste entre la luz y la sombra te deja momentáneamente medio ciego, como si no pudieras distinguir con claridad qué hay del otro lado. Es como pura oscuridad. Quizás era esa sombra lo que le causaba tal inquietud. Tal vez el lugar tenía su propia energía, pero era algo habitual hasta hace una semana y media que ella va conduciendo. Tiene que pasar por ahí y de repente nota que el tráfico está muy lento y el carril de la derecha está vacío. Gira su volante hacia ese carril, empieza a rebasar a los demás autos y entonces se da cuenta de por qué el carril de la derecha estaba libre. Tiene adelante un par de señales que le indican que hay un socavón o un hoyo grande en el pavimento y no puede seguir. Así que intenta meterse rápido al carril de la izquierda. Nunca tuvo la intención de pasarse a todos, ni de saltarse la fila, o más o menos, aunque ella necesitaba retomar su camino. Por suerte, la fila de autos lentos había dejado un hueco bastante grande, espacio suficiente para incorporarse de nuevo al carril. Entonces, justo al entrar debajo del puente, el tráfico se detuvo por completo. El coche de adelante frenó en seco, y todos los que venían detrás hicieron lo mismo, atrapándola ahí. En ese momento, la parte trasera de su camioneta seguía bajo la luz, pero la parte delantera quedó sumida en una oscuridad total. De pronto, los sensores de proximidad comenzaron a volverse locos, esos que solo se activan cuando tienes algo pegado encima. Con los faros encendidos, el sensor delantero izquierdo empezó a pitar, ese punto donde la luz alcanza a iluminar. El sistema tiene 3 niveles, naranja, amarillo y rojo. El rojo indica que tienes algo pegado al vehículo, el amarillo es que está muy cerca, y el naranja marca que hay algo a más o menos 1 metro. Primero fue el naranja en el lado izquierdo, luego el sensor frontal, y después el derecho. Era muy extraño,
porque según el sensor, algo acababa de cruzar frente a ella, pero lo único que había allí era el otro coche. Luego, el sensor derecho se disparó, seguido de los traseros, y ahí empezó el verdadero problema. Vino una segunda ronda, esta vez en color amarillo, mucho más rápida. Delantero izquierdo, frontal, delantero derecho, luego el trasero derecho, la parte central de atrás y finalmente el izquierdo. Después vino la tercera ronda, esta vez en rojo, como si tuviera algo presionando la carrocería. El miedo empezó a recorrerle el cuerpo. ¿Qué demonios hay ahí fuera? ¿Por qué suenan los sensores así? ¿Será una falla técnica? ¿Habrá alguien ahí pegado al vehículo sin que me haya dado cuenta? Empezó a mirar por todos lados, tratando de ver a través de los espejos. Como el coche de atrás todavía estaba en la zona iluminada, no lograba ver bien qué pasaba en la penumbra. La situación era insoportable. ¿Por qué los sensores marcaban rojo rodeando toda la camioneta? Otra vez el ciclo en rojo, como si algo estuviera dando vueltas alrededor pegado a las puertas. Ella respiró hondo y se dijo, ya no aguanto más, tengo que ver qué es. Bajó la ventana y, de inmediato, la alerta roja que estaba justo enfrente se apagó. Entonces, el sensor de la puerta del conductor, justo al lado de su ventana, se activó de golpe. Marcaba que tenía algo pegado, a menos de 20 centímetros. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Algo estaba ahí, a milímetros de distancia. El miedo le impidió sacar la mano. Solo atinó a susurrar un perdón mientras subía el vidrio lo más rápido que pudo. Justo cuando terminó de subirlo, los autos empezaron a avanzar. Ella sentía un terror profundo. Sabía que aquello no había sido normal, aunque su mente intentaba convencerla de que solo era una falla mecánica, y se repetía, es el coche, llévalo a revisar, llévalo a la agencia, lo tiene justo detrás. Como sigue en la zona iluminada, no lleva las luces puestas. Entonces, hay una parte en esa penumbra que se alcanza a ver por los focos, pero otra parte no, y ella se siente muy incómoda. ¿Qué es ese sonido? ¿Por qué ahora hay una alerta roja rodeando la camioneta? Y otra vez, otro pulso en rojo, es decir, algo que está pegado al vehículo, dando vueltas alrededor. Llega el momento en que ella se dice a sí misma, ya no aguanto más, tengo que hacerlo. Baja la ventanilla y, justo en ese instante, la luz roja se detiene, justo frente a ella, del lado izquierdo. En ese momento se apaga el sensor de proximidad frontal y se activa el del lado izquierdo, pegadito a su ventana. Se supone que hay algo ahí, a menos de 20 centímetros. Está justo a su lado. Ya no alcanza a ver nada, pero sí lo siente. Siente esa presencia. No se atreve a sacar la mano, pero algo en su interior la obliga a pedir perdón y empieza a subir el vidrio a toda prisa. Cuando todo termina, los demás autos empiezan a avanzar y ella se queda paralizada por un terror absoluto. Es algo muy extraño. Es como si hubiera vivido una situación que, por lógica, no debería haber ocurrido, pero su mente intenta engañarle y le repite, es una falla del coche, llévalo a revisión, llévalo a la agencia. Sin embargo, bajo la piel, siente ese miedo que le cala hasta los huesos, ese pavor que le taladra la mente con imágenes y sensaciones. Le quedaron marcadas a fuego en la piel. Ella me cuenta, Camila, era un trabajo muy sencillo técnicamente, aunque físicamente agotador, pero me pagaban bastante bien, y eso me permitía costear parte de mis estudios. Mis papás cubrían casi todo, pero con lo que sobraba, si surgía algún gasto extra o tenía que invertir en algo, yo ponía mi parte. Así que llevaba una vida bastante desahogada. Mi papá me enseñó desde niña que, para ser libre, tenía que aprender a trabajar y ser responsable. Por eso trabajo desde los 14 años. Y ese empleo me pagaba mucho mejor que cualquier otro anterior. Así que ahí me quedé. Cuando llega a la agencia al día siguiente, ella está hecha una furia. Su mal genio no tiene nada que ver con el fallo del coche. En realidad es una coraza para ocultar el terror que siente, para no tener que enfrentar lo que pasó y para intentar sentirse con más control que el día anterior, porque la verdad esa noche no pegó el ojo. Así que, irritada, agotada y tratando de disimular el pánico, llega al taller quejándose a todo pulmón. Les dice que esa camioneta le costó un dineral, que fue una inversión enorme y que no puede creer el mal servicio ni que le vendieran un vehículo con estos efectos. Insiste en que no tienen idea, que pudo causar un accidente terrible y cosas así. El personal,
muy preocupado. Trata de calmarla y le ruega por favor que los deje revisar el auto para ver qué está ocurriendo realmente. El problema es que ella no se separa de ahí, y uno de los técnicos, al verla tan alterada, le suelta: ¿Sabe qué, señora? Permítame. Voy a traer el equipo de diagnóstico y, frente a usted, vamos a ver qué está fallando para que se vaya tranquila. Ella acepta a regañadientes, pero sigue enfadada porque no quiere admitir la verdad. Tiene miedo, un miedo profundo. Y si la computadora no muestra nada, entonces lo que vivió ayer es todavía más inexplicable. El técnico llega, conecta el escáner y empieza a revisar los sensores. Es un sistema tan básico y fácil de usar que ella misma lo entiende, y hasta le señala al técnico: ahí dice sensores. Él le contesta: sí, sí, ya lo vi. Presiona el botón y, al ver la pantalla, dice: esto es rarísimo. Hay un montón de lecturas registradas ayer en esta zona, pero ¿sabe qué? No me marca ningún código de error como tal. Señora, aquí están los registros de todos sus sensores, y por la secuencia, es como si alguien hubiera estado dando vueltas y vueltas alrededor de su camioneta. ¿Dónde estuvo? ¿En alguna procesión, en una peregrinación o algo así? Al escuchar eso, se le eriza la piel por completo y ella responde: ese es el problema. No me diga que estuve en una peregrinación. Estaba en medio de la nada, cuando el vehículo empezó a sonar. Señora, le dice el técnico, la camioneta no tiene ninguna falla mecánica. Se lo digo después de 20 años de experiencia. La computadora no marca error porque no lo hay. Es como un falso contacto, algo que hace que se active y desactive, mostrando como si hubiera algo cerca. Pero aquí todo funciona perfecto. Detectó algo y sinceramente no sé qué decirle. No sé dónde estaba, pero no es una avería. Es más, le vamos a regalar el servicio y la revisaremos a fondo. No se preocupe. Sí, encontramos algo. Se lo haré saber. El vehículo se quedó ahí 2 días enteros. 2 días que despertaron los miedos más profundos de Valeria. Al final vuelve a su casa en un coche de aplicación, llegando extremadamente nerviosa. Sus papás ya la estaban esperando. Se sienta con ellos a charlar, tratando de desviar la atención hacia la situación de la camioneta. ¿Cómo es posible que fabriquen vehículos de tan mala calidad? Pregunta, usando el enojo como escudo. Es mucho más fácil estar furiosa que enfrentarse al terror que le cala los huesos, ese miedo que le taladra la mente con imágenes y sensaciones que no puede sacarse de la cabeza. Terminé mi carrera y al graduarme quisieron ascenderme a gerente dentro de la misma lavandería, encargándome incluso del marketing. Es curioso porque cada vez que un cliente se lleva su ropa a casa, lleva ahí impresa la marca de la lavandería. ¿Sabes por qué? Esas noches en vela que no la dejan descansar. Ese miedo que la hace estallar contra el tipo de la agencia. ¿Por qué me vendiste una porquería de auto? Porque claramente algo falla, ¿no? Si solo fue un error técnico, porque esa vocecita en su cabeza le ruega a gritos que alguien le confirme que lo que vivió ayer no tiene nada que ver con lo paranormal. Está a punto de pegar el grito más desgarrador de su vida. Cuando llega a casa y se desahoga con sus papás, soltando toda su furia por los desperfectos y el pésimo servicio, su papá la interrumpe. A ver, ¿estás muy alterada? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Ella comienza a contarle todo. La historia que ya conoces, no hace falta repetirla. Lo importante aquí es la reacción de su madre, mientras escuchaba sobre los sensores fallidos, cómo se volvían locos y cómo esos aparatos electrónicos causan dolores de cabeza, convirtiéndose en problemas que ponen a cualquiera de los nervios, puras fallas eléctricas de un chip o alguna conexión mal hecha. Pero la mamá empezó a sudar frío, poniéndose pálida, pero pálida de verdad, como un papel. Se le borró el color de los labios. Estaban tan secos que, cuando intentó articular palabra, la voz no le salía. Lo único que atinó a decir, con la voz entrecortada, fue: ¿en qué puente estabas? Y cuando ella le respondió: el puente, mamá, ese donde la luz y la oscuridad se cruzan, que te deja ciega al entrar. Ya sabes. El del cruce X, la mamá se puso aún más pálida y le dijo:
Ay, mi amor, mejor vámonos a la iglesia que nos den agua. Bendita y una bendición, porque yo siento que esto no tiene nada que ver con tu camioneta. Valeria se le quedó viendo desconcertada. ¿De qué estás hablando, mamá? Si yo ya dejé el auto en la agencia. ¿Cómo que no? ¿Es por el auto? En ese instante la vocecita dentro de Valeria le susurró que esto era una señal. Estaban a punto de soltarle algo que ella no quería escuchar. Su mamá le confesó: hijita, hace 10 años yo pasaba por ahí, justo en el mismo puente. Iba al volante. El tráfico estaba fatal y había una fila larguísima. Apenas crucé el inicio del puente. Al entrar, te quedas totalmente deslumbrada. Nos tuvimos que detener porque algo ocurrió y el tráfico se paralizó. Como el aire acondicionado no funcionaba, traía las ventanas abajo. Al estar ahí, de la nada, empecé a ver una sombra que se movía alrededor del auto. Al principio no le hice caso porque estaba distraída, con 1000 cosas en la cabeza, pero luego noté que cada cierto tiempo se oscurecía frente a mí. Había encendido las luces porque ahí de plano no se ve nada al entrar, y noté cómo bloqueaban una luz, luego la otra, se movían detrás del coche. Como tenía el pie en el freno, veía como algo tapaba la luz, porque el brillo rojo del vehículo de atrás desaparecía y luego pasaba del otro lado. Quise ver qué rayos estaba pasando. Puse el auto en neutral, puse el freno de mano, bajé del vehículo y entonces sentí clarito como algo me agarró del brazo. Cuando volteé, no había nadie. Me metí a toda prisa, subí la ventana y mientras la cerraba, que eran de manivela en ese entonces, se escuchó un buf como si alguien estuviera respirando justo ahí. Investigué mucho después, hija, y resulta que cuando construyeron ese lugar, yo no estaba enterada porque parece que fue algo que las autoridades locales prefirieron enterrar bajo la alfombra. Ya sabes, temas políticos. Resulta que durante las obras de construcción dieron permiso para habilitar un paso para una caminata o una carrera, pero un tipo que iba manejando borracho se metió con todo y carro y se llevó de encuentro a unas 10 personas. Todos perdieron la vida ahí mismo, justo en la entrada del puente. Me puse a investigar por mi cuenta en su momento y descubrí que a mucha gente que se detiene ahí le pasa exactamente lo mismo. Sientes que algo rodea tu auto, pasan cosas extrañas justo a los lados. Y mira, hija, no parece que sean fallas mecánicas ni nada de eso. Se siente como si fueran fantasmas. Mejor vamos a la iglesia para que nos echen una bendición y estemos tranquilos. Y desde ese día, lamentablemente, Valeria, cuando te quedas sola en tu cuarto, ya nunca volverás a sentirte realmente sola. Camila me contó una historia de cuando trabajó 10 años en una lavandería, y dice que justo el día que renunció se enteró de algo terrorífico. El lugar estaba completamente embrujado y ella ni en cuenta. Imagínate, 10 años ahí, desde que tenía 16 hasta los 26. Su labor era bastante sencilla: recibir la ropa, acomodarla y entregarla cuando los clientes volvían por ella. Aunque suene un trabajo simple, tenían tanto volumen que aquello era una pesadilla. Ella cuenta que, desde el primer día, los brazos le dolían tanto que para la mitad del turno ya ni los sentía. Los tenía completamente adormecidos. Al terminar la jornada, sentía que los músculos le ardían. Los tenía destrozados, totalmente molidos. Cuando llegaba la hora de colgar todo, le mandaban tantas prendas que, mira, ese pequeño gancho de metal se ve muy frágil. A veces, ya sea la capa de plástico o esas fundas con zipper que usan para proteger la ropa. Bueno, no son cosas pesadas por sí solas, pero cuando tienes que cargar unas 200 prendas al día, créeme, te agotas. Para que te des una idea, el gancho no pesa nada, pero el esfuerzo repetitivo es otra historia. Tenía los dedos de las manos marcados, porque de tanto colgar y subir ropa, la repetición le había sacado callo tras callo en cada dedo. En pocas semanas, en unos cuantos meses, ya era toda una experta. Podía cargar diferentes prendas en cada dedo y acomodarlas con esa destreza que solo desarrollan los que llevan años en esto. Pero, como te digo, no era gratis. Le quedaron las manos marcadas y llenas de callosidades. Ella me dice: Camila, era un trabajo muy simple en cuanto a técnica, pero físicamente era agotador. Sin embargo, como pagaban bien, me servía para costear parte de mis estudios. Sus papás le ayudaban con casi todo.
pero lo que ella ganaba servía para gastos extra, emergencias o cualquier inversión necesaria. Gracias a eso, tenía una vida bastante cómoda. Desde pequeña, su papá le enseñó que, para ser libre, tenía que aprender a ganarse el pan, ser responsable y valerse por sí misma. Por eso trabajaba desde los 14 años, y esa lavandería era el trabajo mejor pagado que había tenido. Así que ahí se quedó, terminó la carrera trabajando ahí, y cuando finalmente se graduó, le ofrecieron un puesto de gerente. Y fue precisamente en ese momento cuando, en esta noche oscura, hemos llegado al final de nuestro camino por hoy. Espero que estos relatos les hayan dejado un buen sabor a misterio y escalofríos. Es hora de apagar la luz, soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo y reparador. Mil gracias por acompañar a Relatos de la Noche una vez más. Nos volveremos a ver mañana al caer el sol, cuando la oscuridad regrese con nuevas historias. Les deseo una noche de descanso, que duerman muy bien, pero si en medio del silencio de la madrugada llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta, no se asusten. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima. Y que descansen. Aunque mi situación era bastante desahogada, mi padre me metió en la cabeza desde niña que, para ser libre, tenía que aprender a ganarme el pan, ser una mujer responsable y saber valerme por mí misma. Por eso empecé a trabajar desde los 14 años, y en este último empleo me pagaban mucho mejor que en cualquier otro. Así que me quedé ahí. Mientras tanto, saqué mi carrera. Apenas me gradué, me ofrecieron ascender dentro de la misma lavandería para pasar a un puesto gerencial, enfocándome principalmente en nuestra estrategia de marketing, porque cada vez que un cliente se lleva su ropa a casa, también se lleva la marca de nuestra lavandería. ¿Y sabes por qué funciona? Porque la verdad es que la propuesta de gerencia no me convencía para nada, pero me plantearon una especie de esquema mixto. Yo podía seguir encargándome de la carga y el acomodo, pero a la vez capacitar a quien fuera el gerente, y a cambio me subieron el sueldo. Estuve así cerca de 2 años, porque abrían nuevas sucursales, y me mandaban a los gerentes para que yo los formara. Era muy curioso, porque aunque yo técnicamente solo cargaba cosas como me sabía, todo al revés y al derecho, llevaba tanto tiempo ahí, conocía hasta el último detalle de la operación, pues todo me resultaba sumamente sencillo. No quería la gerencia porque implicaba demasiada responsabilidad, y además yo estaba aprovechando el tiempo para cursar un par de diplomados y así poder saltar a un mejor empleo. Pero mira, el tiempo vuela. La comodidad, el hecho de que ya estaba instalada, que no tenía una urgencia económica apremiante y que el sueldo era bastante bueno, hizo que me quedara mucho más tiempo del previsto. Empecé a notar cosas raras en el local, pero eso fue ya durante los últimos 2 años. El ambiente se sentía, no sé, extraño. Por mis estudios, yo solo iba en el turno de la mañana. No estaba por las tardes, pero teníamos una rotación de personal altísima durante las tardes y noches. Y eso era muy sospechoso. Éramos de los pocos negocios en la ciudad que ofrecíamos servicio de lavado, planchado y todo eso las 24 horas, un sistema express para emergencias y muchas cosas más. El volumen de trabajo, ¿cómo te digo? Era una locura total, y solo en mi turno me tocaba procesar una cantidad de prendas, pero de verdad era algo de no creer. Bueno, no me explicaba por qué tanta rotación en las tardes y en las noches. 2 años antes de renunciar, la dueña me pide, ya que me tenía toda la confianza del mundo, que por favor fuera a supervisar ese horario. Pues me lanzo al turno de la tarde, y ahí es cuando me topo con ese ambiente tan extraño. Se sentía raro, denso, cargado, y pensé, bueno, ¿sabes qué? Puede ser por 2 razones. Una, que los empleados tengan un carácter tan insoportable que el ambiente se siente pesado por su culpa, por sus malas actitudes. O 2, que los químicos que usábamos en la mañana no se estuvieran ventilando bien y que, para los de la tarde, el aire ya estuviera contaminado, provocando esa sensación de pesadez. Porque, de verdad, el lugar se sentía denso. Había menos clientes en la tarde y muchísimos menos en la noche, pero aún así había gente. Y, como te digo, la rotación era el verdadero problema. Me quedo
Un par de semanas en la tarde, empezamos a hacer ajustes. La actitud de la gente mejoró, se acabó la rotación y listo. Pero cuando me paso al turno de la noche, es donde las cosas se ponen realmente intensas. Noto que, para empezar, nadie quiere contarme nada. Nadie me quiere decir por qué creen que todo el mundo renuncia. La persona con más antigüedad tenía apenas un año trabajando ahí. Todos los demás nos duraban apenas unas semanas. Esa persona que llevaba un año era alguien que casi no hablaba. Se veía como distraída, como oída, pero como teníamos menos carga de trabajo y ya casi nadie quería aceptar ese horario, pues era la que se quedaba cuando yo estoy ahí con ella para ver qué es lo que pasa. Ay, narrador, me arrepentí con toda el alma. Empiezo a darme cuenta de algo que parece una tontería. Nosotros tenemos en nuestros plásticos y en las fundas de los trajes nuestra marca impresa. Es una estrategia de marketing básica. Cada vez que el cliente se lleva su ropa a casa, va anunciando nuestra lavandería. ¿Y sabes por qué? Porque en esta noche oscura hemos llegado al final de nuestro camino por hoy. Espero que estas historias les hayan hecho sentir ese escalofrío y esa emoción que tanto nos gusta. Ahora, es momento de apagar la luz. Hay gente que saca la ropa de la tintorería y así tal cual viene en el plástico, la cuelga en el closet y la deja ahí meses enteros. Ni se molestan en abrirla. A veces son vestidos de fiesta o trajes de gala muy caros. El punto es que la dejan ahí olvidada y nosotros ni decimos nada, porque sabemos que en 1 o 2 meses, cuando por fin decidan usarla, verán nuestra marca y se acordarán de nosotros. Parte de nuestra estrategia de marketing es el empaque. Usamos unas bolsas de color negro que realmente llaman la atención. Es un tono negro brillante, con algunos detalles en mate, y el logo resalta muchísimo. Es difícil de describir, pero está diseñado con mucha inteligencia. La dueña es una genio para eso, de tal forma que cuando entregamos la prenda, si la vuelves a ver tiempo después, sabes perfectamente de qué negocio salió. Te cuento todo esto porque una noche, mientras revisaba los rieles donde colgamos las prendas pendientes de entrega, me topé con una bolsa blanca. Me pareció sumamente extraño. Así que llamé a mi compañera y le pregunté, «Oye, ¿qué hace esa bolsa blanca ahí? No es nuestra, hay que cambiarla por la original de inmediato». Ella me respondió con total despreocupación, Sí, deja eso ahí. Yo me encargo luego, no te preocupes. Tengo muchas cosas pendientes, ya veré». Pasaron un par de días y al volver a ver la dichosa bolsa blanca le insistí, «Oye, ¿todavía sigue aquí? Nosotros ni siquiera tenemos ese tipo de insumos. ¿De dónde salió eso?». Pero ella, muy cortante, me soltó. «Ya, no le busques 3 pies al gato, no te metas con eso, que yo me encargo». Para la tercera vez que tuve que llamarle la atención, yo ya estaba que echaba chispas. Pensé, ya entendí cómo se maneja esta mujer. ¿Cuánta gente no habrá tenido que lidiar con su actitud de, sí, claro que te ayudo mientras no movía ni un solo dedo? Estando ahí en el turno de la madrugada, tener que aguantar a alguien que solo te da largas, te sigue la corriente y te miente en la cara para evitar el trabajo, es desgastante. Por fin comprendí por qué rotamos tanto de personal. De seguro, cuando alguien la confronta, se pone insoportable. Y claro, como es la que lleva más tiempo y tiene más confianza, ahí radica el problema. Estaba indignada, furiosa. La tercera vez que vi la bolsa le reclamé, «Sigue ahí la bolsa blanca. Y no me vengas con que te vas a hacer cargo. Lo vamos a resolver nosotros ahorita mismo». Me acerqué caminando, pero en el instante en que fui a agarrar la bolsa, ella me sujetó de la mano y me dijo, «Ni se te ocurra». Había algo pesado en el ambiente, porque yo no soy así. Si me conocieras, sabrías que para mí todo se soluciona hablando. Todo. No existe problema tan grande que no se pueda arreglar con palabras. Por eso soy de confianza para mi jefa. Por eso me ponen a cargo de los gerentes y por eso me pidieron organizar los turnos. Por eso, no tiene ni pies ni cabeza que apenas me tocó. Le solté una bofetada. No fue pensado. Fue un impulso, una reacción violenta. Le di en toda la cara y, todavía fuera de mí, le grité, «Ni se te ocurra volver a tocarme». Estaba completamente desquiciada. No parecía yo. Me había convertido en un monstruo. Sentía un odio y una rabia tan profundos que quería abalanzarme sobre ella y ahorcarla. Era un coraje que no puedo ni explicarte.
Y justo en ese momento, cuando le pego y trato de contenerme, ella empieza a hablar en voz muy bajita. Yo me empiezo a calmar un poco, aunque no logro entender ni una palabra de lo que dice. Simplemente me sujeta las manos con calma y me susurra: tranquila, tranquila, vente. Es puro cuento. Solo te sigue la corriente y te miente en la misma cara con tal de no mover un dedo. Ya me cuadra por qué hay tanta rotación aquí. Seguro que cuando le encaran se pone intratable. Y como es la que lleva más tiempo y tiene más peso, pues ahí debe estar el foco del problema. La verdad es que estoy indignadísima, me hierve la sangre. Entonces, por tercera vez, al ver la dichosa bolsa, le suelto: mira, la bolsa blanca sigue ahí, y ni se te ocurra decirme que te vas a encargar, porque nos vamos a hacer cargo de una vez. Me dirigí hacia la bolsa y, en el momento justo en que iba a agarrarla, me frenó la mano y me dijo: ni se te ocurra, narrador. Algo raro flotaba en el ambiente, te lo juro, porque yo no soy así. Si me conocieras bien, sabrías que soy de las que piensa que todo, pero absolutamente todo, se arregla conversando. No existe problema que no se solucione con una buena charla. Por eso mi jefa confía tanto en mí, por eso me asignan siempre con los gerentes, y por eso me encargaron a mí lo de los turnos. Por eso mismo no tiene ningún sentido lo que pasó. En cuanto me tocó, le solté una bofetada. Fue algo instintivo, una reacción que no pude controlar. Le pegué en la cara y todavía tuve el descaro de gritarle: no me vuelvas a tocar. Estaba totalmente fuera de mis casillas. Yo no era yo, era otra persona. Me había transformado en un monstruo. Sentía una furia tan grande, una rabia tan intensa, que lo único que quería era lanzarme contra ella. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano, aplicar todo el autocontrol que tengo, para no tirármela encima y ahorcarla ahí mismo. Es que sentía un odio, un coraje que no te alcanzo ni a explicar. Y justo ahí, narrador, cuando le acabo de dar la bofetada y trato de contener mis demonios, ella empieza a susurrar algo y yo me voy calmando poco a poco, aunque no entiendo ni una palabra. Simplemente me sujeta las manos y me dice con calma: tranquila, tranquila, ven conmigo. Tranquila, acércate, ven conmigo. Y yo me sentía tan extraña, narrador, con el cuerpo temblándome por completo. Experimentaba una rabia intensa al mismo tiempo, narrador. Era como si alguien me hubiera echado encima una manta, una cobija pesada que se me desplomó sobre los hombros, envolviéndome, transmitiéndome un calor sofocante con ese abrazo que ella me daba para sacarme de ahí. Empecé a sentir cómo me cubría y me invadía una calma pesada, llena de sueño, sin fuerzas. Una locura total, de verdad, una locura. No lograba entender qué estaba pasando, pero me dejé llevar por ella, y solo repetía: sí, sí, sí. De pronto, dejé de reconocerme a mí misma. Te lo repito, apenas tengo 20 años y me sentía como una anciana de más, de 70. Sentía el cuerpo cargadísimo, las articulaciones me dolían, me había salido una jorobita en la espalda porque me resultaba imposible mantenerme erguida por el peso, el dolor y el cansancio que hace 2 minutos ni siquiera existían. Me sacó de ahí, y al cruzar el umbral, me puse a llorar desconsoladamente, y ella comenzó a sobarme la espalda diciendo: tranquila, no pasa nada, cálmate, desahógate, no te guardes nada, suéltalo todo. Yo le pregunté: ¿por qué? Estoy llorando. Y ella solo respondió: ya te explicaré. Y al decirme eso, me sentía aún más confundida. Seguía llorando sin parar, pero sentía un dolor que ni siquiera puedo describirte. Entonces ella sacó una cajetilla de cigarros y me dijo: ten. Le dije: no fumo. Y respondió: no te digo que empieces, pero vas a necesitar uno para lo que te tengo que contar. Agarré el cigarro, le di una calada, me ahogué y lo tiré. Ella se soltó a reír a carcajadas, me pidió que me sentara, y yo le dije: hay que atender el local. Ella respondió: esto es más importante, siéntate. Y me advirtió: esa cosa de ahí está viva, lleva mucho tiempo aquí. No la toques, hace daño. He presenciado cosas terribles, verdaderamente horribles. Llevo tiempo trabajando aquí y ya me conozco la jugada. Pero te vuelve loca. Esa cosa te trastorna. Detrás de esa bolsa blanca hay un vestido de novia. No sé de quién sea, pero tiene una mancha roja en el vientre.
Cuando comencé a trabajar en este lugar, lo vi. La primera vez quité la bolsa blanca porque era el único vestido que, en una o dos ocasiones, se quedaba ahí. No reconocía esa bolsa. Lo saqué, lo moví. A mí no me hizo nada, pero mi compañera se puso histérica, loca, empezó a reírse. Lo tomó y se puso a bailar con él. Yo le decía como, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te despidan? O sea, cuando venga el dueño del vestido y vea que te lo estás probando, ¿acaso estás loca? Si la dueña se entera de lo que acabas de hacer, te vas a quedar sin trabajo. Ella, como poseída, lo tiró al suelo, se acostó encima de él. Parecía otra persona, pero luego se calmó un poco. Después de un par de horas logré sacarla de ahí, así que recogí el vestido, lo llevé a lavar y al hacerlo, noté que tenía esa mancha roja. Me invadió el miedo por mi amiga, por mi compañera, porque sentía que se había lastimado y que la mancha roja era porque se había herido y su líquido vital ahora estaba manchando el vestido. Entonces lo envié a lavar de nuevo. Tras el proceso, el vestido salió inmaculado. Esa chica estaba fuera de sí. Decía que le dolía todo el cuerpo, que no entendía qué había pasado, que no recordaba nada. Y yo pensé, ¿sabes qué? Se metió alguna sustancia y simplemente le hizo efecto. Hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Te voy a cubrir, te voy a ayudar. No le voy a decir a nadie, a la jefa sobre lo que ocurrió, pero ni se te ocurra volver, porque si te sucede otra vez, no voy a poder protegerte. Y al menos así, con esto, no te arruinas tú, hoja de vida. Ella me hizo caso. Estaba súper extrañada por lo que pasó ese día. Al día siguiente, mientras guardaba su vestido en la bolsa blanca que supongo estaba así, por alguna razón, lo colgué de nuevo. Pasaron como 2 meses. ¿Te acuerdas de aquel compañero? El que solo estuvo unas 3 noches y después la jefa te pidió que no preguntaras más por él. Sí, bueno, ese tipo estuvo a punto de hacerse mucho daño porque me soltó. Oye, ¿qué es esa bolsa blanca? Y yo le respondí, es un vestido de novia, ni idea de quién sea. Lleva mucho tiempo ahí. El caso es que, al agarrarlo, empezó a hablarme, pero de una forma tan agresiva. Me decía que si no le hacía caso y no lo trataba como a una mujer de verdad, iba a saber quién era él en realidad y de qué estaba hecho. No entendía ni jota de lo que decía, pero se me quedó grabado porque el tipo destilaba puro odio. Me dio un miedo tremendo. Le pedí que se calmara, que todo estaba bien. Tenía el vestido abrazado contra él, y fue justo ahí cuando noté que el vestido tenía otra vez aquella mancha roja. El tipo se fue hacia atrás, tomó uno de los ganchos, y estuvo a punto de no sé ni cómo explicarlo, pero logré detenerlo porque me le lancé encima, se golpeó contra la pared y quedó noqueado. Cuando llegó la ambulancia, ya se había lastimado. Por eso la jefa me parece que te dijo que no preguntaras más por él, y después de eso no se acordaba de nada. Quería demandar a la empresa, pero estaban las grabaciones de las cámaras. Y bueno, hablé con la jefa, le pregunté qué onda con ese vestido y ella simplemente me dijo, es para la buena suerte del local. Desde que lo pusimos, ahí nos ha traído muchos clientes. Ni lo toques. Así que, por mi parte, he seguido al pie de la letra lo que dijo la jefa y te recomiendo que tú tampoco vuelvas a tocarlo. Para Horacio, desde pequeño, le tiene un miedo y respeto enorme a temas de espiritualidad oscura, brujería, santería, pero sobre todo a la Santa Muerte y al palo, Mayombe. Te voy a contar por qué. Horacio creció en un ambiente muy peculiar. Es un entorno que, digamos, no es para nada habitual. Sus papás son personas muy creyentes. El papá, si mal no recuerdo por lo que entendí, practicaba la religión Yoruba. En algún momento se pasó al cristianismo, pero un cristianismo extremadamente radical, de tipo protestante, pero muy, muy intenso. Es de esas personas que abrazan una creencia con un fervor que es casi imposible seguirle el paso. Su mamá, en cambio, toda la vida estuvo metida
en temas de brujería, pero luego conoce a este señor, al papá de Horacio. Se enamoran y cuando él tiene su conversión, ella poco a poco deja esas prácticas hasta que termina siendo católica. Una familia que, con esa mezcla de ideas, te das cuenta de que son como el agua y el aceite. Siempre había discusiones, siempre momentos de pura euforia, gente de carácter explosivo, personas muy determinadas, que poco les importaba lo que los demás opinaran de ellos, ¿sabes? Muy líderes, de los que se avientan a todo, pero también siempre metidos en conflictos. Horacio viene de ahí. Su personalidad no tiene nada que ver con la de sus padres. Tanto control por parte de ambos lo han convertido en alguien un poco más apagado, más gris. A él no le interesa destacar ni llamar la atención, y mucho menos andar ventilando sus creencias o cuestionando las de otros. Eso ya le da igual. Desde niño y hasta que se hizo mayor, desayunaba, comía y cenaba escuchando las charlas de sus viejos sobre espíritus, fantasmas, demonios y entes. Es que el papá era de esos hombres carismáticos, pero eso sí, bien radicales. Y la mamá, por su lado, metida de lleno en la brujería, siempre soltaba historias sobre pactos y fuerzas oscuras. Como te digo, una mezcla que no pegaban ni con cola. Aunque se decían seguidores de tal o cual religión, en la práctica eran polos opuestos, todo por su pasado y sus propias costumbres. Te cuento esto porque él dice que desde chamaco, temas como la brujería, el palo mayombe o la santería eran cosas que se trataban con respeto. Pero, ojo, que cuando hablo de respeto, hablo de miedo. Su papá tenía sus historias. Él contaba que una de las que más le impactaba desde pequeño, aunque fuera de puro terror, era la de la famosa pluma de las blasfemias. Decía que conoció una pluma que tomaba posesión de tu cuerpo en cuanto lo usabas. Tenías que meterla en un tintero, uno especial, hecho de madera, pero lo que había dentro no era tinta común, era algo rojo. Ya me entiendes a lo que me refiero. Apenas empezabas a escribir, tu mano se movía sola y tu mente no paraba de soltar blasfemias. No importaba en qué Dios creyeras, era un flujo constante de ofensas contra la vida, contra los espíritus, contra todo lo sagrado. La pluma te dominaba por completo. En cuestión de segundos, la hoja que tenías enfrente terminaba repleta de frases que, créeme, no te atreverías a decir en voz alta. Ni loco te arriesgarías a leerlas frente a otros, no solo por la vergüenza, sino porque te tacharían de loco al verte tan alterado. Lo que escribía aquello era horrendo, espantoso, emanaba una energía podrida. Pero el padre de Horacio tenía otra anécdota. Contaba que una vez conoció a alguien que decía tener un ángel dentro, pero con el tiempo notaron que aquello no era ningún ángel. Esta persona asistía a los grupos de oración del papá, y un día, sin más, empezó a hablar con todos. Era una mujer muy guapa, de rostro fino y ojos verdes, con una voz melodiosa que te atrapaba, te dejaba hipnotizado. Todo lo que salía de su boca entraba directo, sin filtros, directo al cerebro. Nadie se atrevía a cuestionarla, porque todo lo que decía sonaba verdad absoluta. Pero el papá de Horacio se dio cuenta de que ella sabía cosas privadas de la gente, secretos imposibles de conocer, cuando se acercó a él y le dijo: el día que hiciste aquel rito, y se lo describió al detalle para luego rematar con un: yo estaba ahí. Al papá de Horacio se le heló la sangre. En lugar de sentir paz, lo que sintió fue un miedo profundo. Y es que aquel rito que él había hecho era, en realidad, una invocación. Se acercó a Horacio y comenzó a decirle: aquel día que hiciste este rito, y empezó a describirlo con lujo de detalle, y remató la frase diciendo: yo estaba ahí, el padre de Horacio. En lugar de sentir alivio o calidez, sintió un miedo helado que le recorrió el cuerpo. Resulta que el rito que él practicaba era para realizar cierto tipo de invocación. Aquel lugar no tenía nada de bueno. Se sentía una vibra pesadísima. Ahora que él se había convertido, no quería saber absolutamente nada de aquello. El simple hecho de que esa mujer le contara que había estado ahí le encendió todas las alertas. Le puso los pelos de punta.
Sus compañeros andaban diciendo que un ángel bajado del cielo se estaba manifestando allí, que por fin tenían pruebas reales, que el cielo, Dios y Cristo eran una realidad, y no paraban de hablar de eso. El papá de Horacio les advertía: tengan cuidado, no me da buena espina, creo que eso ya no es algo bueno. Y un día, simplemente, el papá decidió encararla. Fue justo cuando ella estaba en pleno momento de revelación, contando cosas que solo cada quien sabía en su intimidad. Se acercó y le soltó directo: ¿qué clase de ángel eres tú? La mujer volteó lentamente y, con una mirada vacía, con unos ojos que eran puro vacío, totalmente oscuros, le respondió: uno caído. Después, simplemente se dio la vuelta. Sonrió con los otros, porque nadie más alcanzó a escuchar esas palabras, solo él, y siguió con su plática. A partir de ese instante, el papá de Horacio decidió cambiarse de grupo de oración, porque estaba convencido de que todos, por lo que decían, estaban bajo el influjo de aquel ser. Sentía que todos estaban contaminados. Tenía que alejarse. Así que empezó a buscar por todas partes, en otros lugares que ya conocía. Le preguntó a pastores, buscó de aquí para allá, hasta que dio con un grupo nuevo, uno mucho más tranquilo. Él también sentía miedo. No quería volver a pasar por lo mismo. No quería convivir de nuevo con ese tipo de entidades. Él lo tenía claro. Aquello era una deidad oscura, maligna. No era algo que quisiera experimentar otra vez. Así que encontró este grupo más calmado, con dinámicas mucho más aterrizadas, sin tanto alboroto, sin tanta espiritualidad exagerada. Eran más bien pequeños ritos de corte psicológico, algo que te moviera las emociones y ya. Él se sentía a gusto ahí y se quedó cerca de un año y medio. Todo iba bien en ese contexto. La familia, todo en la vida de Horacio marchaba sobre ruedas en aquel tiempo. Horacio ya rondaba los 15 o 16 años cuando su mamá empezó a asistir a un nuevo grupo de oración donde, según decían, estaban ocurriendo milagros. Había una monjita. Decían que era vidente, que lograba ver y saber cosas privadas de los demás. Una monjita que, además, había curado ciertas enfermedades y quienes se acercaban a ella encontraban una paz increíble. Decían que eran manifestaciones divinas. La mamá estaba impactada y empezó a insistirle al papá de Horacio y al mismo Horacio para que fueran con ella. Horacio, en ese entonces, te repito, no tenía ni pizca de interés en temas religiosos, no quería saber nada. Creía que esas cosas existían por todo lo que le contaban sus papás, pero hasta ahí, él no quería ser parte de esas vivencias. El papá quedó tan impresionado tras la primera visita que estaba en un punto de indecisión, pensando si cambiarse de religión una vez más. Estaba siempre hablando con su esposa, sin saber qué hacer, si estaba siendo fiel a Dios o no. Eran conversaciones constantes en casa, y de repente, un día, después de cerca de 6 meses de asistir a esos grupos con la monjita, llegaron a la casa y le preguntaron a Horacio si todo estaba bien. Horacio los vio extraños y les dijo: pues sí, ¿por qué habrían de estar mal las cosas? Ellos le respondieron: por favor, ten confianza en nosotros. Si algo está mal, tienes que decírnoslo. Empezó a integrarse a un grupo donde, según contaban, estaban ocurriendo verdaderos milagros. Había una monjita de la que decían que era vidente y que podía ver y saber secretos de los demás. Una religiosa que además había sanado ciertas enfermedades y que, cuando la gente se le acercaba, lograban encontrar una paz profunda. Decían que eran manifestaciones divinas. La madre, totalmente impactada, comenzó a insistirle al padre de Horacio y al mismo Horacio para que los acompañaran. En aquel entonces, te vuelvo a repetir, Horacio no tenía ni el más mínimo interés en temas religiosos. No quería saber absolutamente nada de eso. Creía que esas cosas existían solo por las historias que le contaban sus padres, pero hasta allí. No quería formar parte de ninguna de esas vivencias. El papá quedó tan impresionado después de su primera visita que se encontraba en un punto de duda sobre si cambiar de religión o no. Estaba hablando con su esposa y no sabía qué camino tomar, si era lo correcto, si estaba siendo fiel a Dios o no. Y tenían estas charlas constantes en casa. De pronto, un día, después de casi 6 meses de que él estuviera asistiendo a estos grupos con la monjita, llegaron a la casa y le preguntaron a Horacio si todo estaba bien. Horacio los notó extraños y les contestó:
Pues sí, ¿por qué habrían de ir mal las cosas? Ellos insistieron, por favor, ten confianza en nosotros. Si algo anda mal, tienes que decírnoslo. Y Horacio está perdido. No entiende ni papa de lo que está ocurriendo. Todo empieza como un mes antes, cuando sus padres se ponen en modo frenético para mudarse de casa. Algo sumamente urgente y apresurado. Sus papás, aunque siempre han sido gente de ideas fijas, llevan años viviendo ahí mismo y tienen a toda la familia a la vuelta de la esquina. No le cuadra nada de lo que hacen, porque resulta que quieren irse a vivir a las afueras de la ciudad, lejísimos de donde están ahora. Y bueno, lejos del trabajo, lejos de todo. Al final, lo hacen en un abrir y cerrar de ojos. En menos de un mes ya se están mudando. Y Horacio no entiende qué rayos pasa. Sus padres, todos los días, sin falta, lo mismo de siempre. Horacio, ¿todo bien? ¿Ha pasado algo? Él no comprende por qué le hacen esas preguntas tan raras. Papá, ¿estoy bien? ¿Me ves raro o qué? ¿Por qué me preguntas eso? No, hijo, nada más ten confianza. Si algo extraño llega a pasar, avísanos. ¿Pero qué es raro? ¿Es que acaso ha habido robos en la colonia? ¿Qué pasa? No, solo si pasa algo fuera de lo normal, por favor, dinos. Este tema ha hecho que Horacio se distancie de sus papás. La mudanza es un misterio total para él. Además, está en plena adolescencia. Entre sus amigos y su círculo cercano, siente que le están rompiendo su mundo. Y eso lo hace alejarse más. Cuando están con la mudanza, él está de tan mal humor que solo se la pasa gruñendo. Casi ni le dirige la palabra a sus padres. De repente escucha algunas frases al vuelo. Ya no estamos yendo con la monjita, ya no queremos hablar de eso. Ojalá que ese mal no se siga esparciendo. Pero ¿de qué demonios hablan? A papá y a mamá no les quiere sacar ni una palabra más. Ya está harto de sus decisiones y de esas tonterías extremistas que se sacan por la religión. Ya le da asco ver cómo viven a base de puras supersticiones y creencias ridículas que le han cambiado la vida por completo. Así que, el día que por fin se van de la casa, quién sabe a dónde, él, suspiro al fin, puede respirar tranquilo. La casa es toda suya. Por fin, ese par de viejos locos lo van a dejar en paz. Ya tiene su plan. Se va a encerrar en su cuarto. Va a ver una película que tenía tiempo queriendo disfrutar. Luego se va a dar un baño. Va a hacer ejercicio y se volverá a meter a bañar. Es que sus papás, dentro de sus obsesiones, siempre han sido súper tacaños con los recursos, lo cual no está mal, pero eran de los que decían, oye, ¿por qué tienes la luz encendida? O el agua, la dejas correr demasiado tiempo. Te digo, no está mal, pero Horacio, en ese momento, ya lo tenían hasta el copete. Y más allá, ¿qué es lo que quiere hacer hoy? Prender todas las luces de la casa, subir el volumen de la tele, dejar todo encendido, meterse a bañar, hacer ejercicio, volverse a meter a bañar y estar bajo el agua todo el tiempo que le dé la gana. Al demonio con esos dos. Es un microacto de rebeldía. Algo muy inofensivo, muy de angelito, pero sirve para que te des una idea de cómo estaba Horacio en esa etapa. Así que ahí está, en su casa, con la televisión a todo lo que da, viendo una película a la que ni siquiera le presta atención. En un momento, se levanta y avienta toda su ropa por el cuarto, haciendo un desorden total. Es parte de la rabia que trae acumulada por tantos cambios que él nunca pidió. Se mete al baño y abre la regadera con el agua helada, pero bien helada, esa que su mamá siempre le decía, no te bañes. Así que, el día que sus papás se largan de la casa, vaya a saber uno a dónde. Suspiro. Al fin respira tranquilo. Por fin, tiene la casa para él solo. Ese par de viejos insoportables por fin le van a dar un respiro. Él ya tiene un plan. Se va a encerrar en su cuarto. Va a poner esa película que tantas ganas tenía de ver hace tiempo y después se va a dar un baño. Hará ejercicio y se va a bañar otra vez. Porque sus padres, con todas sus manías, son gente demasiado tacaña con los recursos que, bueno, no está mal. Son de los que dicen, ¿por qué? ¿Tienes la luz encendida? Oye, me doy cuenta de que dejas correr el agua demasiado tiempo antes de meterte a la ducha. Como te digo, no está mal. Pero a Horacio, en ese momento, ya lo tienen hasta la coronilla, harto de todo. ¿Qué es lo que quiere hacer ese día? Dejar todas las luces prendidas, ponerse a ver tele, tener todo encendido a la vez, meterse a bañar, hacer ejercicio, volver a meterse a bañar y gastar todo el agua que se le antoje. Al diablo con estos dos.
Es un microacto de rebeldía, algo pequeño, muy de angelito, pero sirve para que te des una idea de cómo era Horacio en ese entonces. Y así, en su casa, con la tele a todo volumen y una película que ni siquiera está siguiendo, llega un punto en el que se levanta, tira toda su ropa por el suelo del cuarto, creando un desorden total. Es parte del coraje que lleva guardando hace tiempo, por tantos cambios repentinos que él nunca pidió y que simplemente le impusieron. Entra al baño, abre la regadera con el agua helada, esa que su mamá siempre le prohibía. No te bañes, con agua fría no, que te vas a enfermar, vete al carajo. Y al abrir la llave al máximo, siente como el agua gélida y los trozos de hielo le golpean la piel, pero poco a poco comienza a respirar con calma. Está solo, completamente solo en la casa. Ahora puede bañarse tranquilo. Disfruta los chorros de agua sobre su rostro mientras su cuerpo se aclimata. Ya no se siente como si le lanzaran cubos de hielo o cientos de agujas. Al contrario, ahora el agua se siente fresca y bastante agradable. Está ahí con los ojos cerrados, recibiendo el agua directamente, cuando de repente escucha que la llave empieza a girar. En esa casa, la llave es escandalosa. Es un metal viejo, sin una gota de lubricación que chirría al moverse. El chirrido del metal regulando el agua es inconfundible. Abre los ojos de golpe y efectivamente ve cómo la llave termina de girar y el agua se corta de golpe. No entiende nada. ¿Qué demonios pasó? ¿La llave se giró sola? ¿Será baja presión? No, es mi imaginación. ¿Cómo se va a mover sola? Piensa. Menos mal que no tenía champú, menos mal que no tenía nada encima. Se queda ahí, pensando en la situación. Para que te des una idea, desde la regadera hasta la pared de la puerta hay unos 3,5 metros, una distancia muy corta, y es ahí donde escucha un silbido justo a su lado. Se le pone la piel de gallina, la espalda se le llena de escalofríos. Voltea hacia la zona de la puerta, con el corazón a mil, cuando de pronto vuelve a oír cómo la llave se mueve de nuevo. Al girarse, la regadera explota, pero esta vez con agua hirviendo. El contacto con la piel lo quema, lo deja rojo, y sale disparado de ahí muerto de miedo. Mientras huye, alcanza a escuchar unos pasos dentro del baño, como si alguien lo estuviera siguiendo. Está aterrado. Solo tiene una toalla amarrada a la cintura mientras baja las escaleras a toda prisa hasta salir de la casa. Ahí está el pobre tipo, casi desnudo afuera, sin atreverse a entrar, y lo peor es que la puerta de la casa se quedó abierta. Siente mucha vergüenza por los vecinos, pero sobre todo tiene un miedo atroz. Desde adentro, escucha claramente unos pasos descalzos bajando las escaleras. Horacio cuenta que ese fue el momento de mayor terror en toda su vida. No entendía qué sucedía, pero sabía que tenía que huir de ahí. Fue todo un espectáculo para el vecindario. En aquel entonces no había celulares, pero el incidente estuvo en boca de todos. Señora, dígale a su hijo que tenga un poco de pudor con nuestras hijas. Este es un barrio decente, le reclamaban. El pobre Horacio estuvo casi 2 horas y media fuera, casi desnudo, sin valor para entrar. Tuvo que soportar las burlas de los muchachos que pasaban. Le silbaban, le hacían gestos y le gritaban cosas. Fue un momento horrible, pero lo peor era saber que algo seguía dentro de la casa. Cuando finalmente llegan sus padres y lo ven ahí, con la puerta abierta y semidesnudo, el padre, indignado, le suelta: ¿pero qué carajos te pasa? Y camina directo hacia él. Aquellas gotas le quemaron la piel al instante, tiñéndola de un rojo vivo, y no le quedó más remedio que salir disparado de ahí, muerto de miedo. Apenas puso un pie fuera, empezó a oír unos pasos resonando desde adentro de la regadera, como si algo lo viniera persiguiendo. Tenía los nervios destrozados. El pánico le recorría el cuerpo. Solo llevaba una toalla rodeándole la cintura. Bajó los escalones a toda velocidad y terminó fuera de la casa, pero ya no pudo volver a entrar. Imagínate la escena. El pobre hombre ahí parado, prácticamente desnudo y sin poder meterse a su propia casa. Lo peor era que la puerta seguía abierta de par en par. Sentía una vergüenza terrible por los vecinos, sumada al terror que le helaba la sangre. Desde el interior, no dejaba de escuchar el sonido de unos pasos descalzos que bajaban las escaleras lentamente. Horacio jura que ese fue el momento en que más miedo ha sentido en toda su existencia. No le entraba en la cabeza lo que estaba ocurriendo, pero tenía clarísimo que salir de ahí era su única opción. Se quedó paralizado. Fue todo un evento, una verdadera escena para todo el vecindario.
En aquellos tiempos todavía no existían los teléfonos celulares, pero el escándalo fue tal que todo el barrio terminó enterándose. La gente no paraba de quejarse y le reclamaban a su madre: «Señora, por favor dígale a su hijo que tenga un poco de decencia por nuestras hijas. Este es un vecindario respetable», decían. «Aquí vivimos personas que, aunque pensemos distinto, al menos mantenemos el pudor. Imagínate el calvario de Horacio, soportando las críticas. Pasó cerca de 2 horas y media allá afuera, casi sin ropa, sin atreverse a cruzar la puerta de nuevo. Para colmo, tuvo que aguantar las burlas de los chicos que pasaban por la calle. Se reían de él sin parar, le silbaban, le hacían gestos obscenos y le gritaban cosas. Para él, que yo fue una auténtica pesadilla, pero lo que de verdad le aterraba es que sabía que esa cosa, fuera lo que fuera, seguía dentro de su casa. Cuando sus padres llegaron y lo encontraron así, con la puerta abierta y medio desnudo frente a todos, fue un caos. Su papá, lleno de furia, se le acercó furioso gritándole: «¿Pero qué demonios te está pasando?», y se dirigió directo hacia él. Él le pregunta: «¿Qué demonios te pasa?», pero no hizo falta ni una palabra. La mirada de su hijo lo decía todo. Acababa de vivir algo verdaderamente aterrador. En cuanto lo vio, se sostuvieron la mirada. Él lo tomó de los hombros y le soltó: «Pasó, ¿verdad?». Horacio solo asintió lentamente y le respondió: «Perdón, hijo, vamos adentro». Entonces se giró hacia su esposa y le dijo: «Vente, corre, ven, ya, pasó». Al escuchar eso, su madre salió disparada, dejó el auto ahí tirado, no sé si con el motor prendido, pero seguro lo dejó abierto. Entraron a la casa y de inmediato empezaron a hacer todo un ritual. Prepararon un baño con sales, encendieron hierbas, comenzaron a rezar sin parar. La mamá sacó un rosario y el señor una Biblia, la cual empezó a leer al revés, mientras la señora dibujaba figuras extrañas en el piso. Horacio estaba en medio de aquel ambiente tan frenético. Sus padres le decían: «Tranquilo, tenemos que explicarte». Formaron a su alrededor un círculo con una bolsa que parecía tener ya preparada, usando pura sal de mar de grano, grueso. Lo rodearon y le advirtieron: «No te muevas, por favor, vamos a contarte algo, y es posible que empiece a pasar algo aquí mismo en la casa». Lo que le revelaron es una de las historias más escalofriantes que me han llegado al canal, y tiene mucho que ver con lo que siempre les digo. Tengan cuidado en manos de quien ponen su guía espiritual, porque a veces uno no sabe con qué tipo de energía se va a encontrar. Resulta que en el grupo de aquella monjita, la que tenía el don de evidencia, había una mano derecha que llevaba años metida en ese tipo de organizaciones. Debido a unos problemas de salud, la monja tuvo que ausentarse cerca de un mes y dejó a cargo los grupos de oración de esta mujer. Ella tenía una necesidad desesperada de sobresalir, de ser el centro de atención. Buscaba que los demás la percibieran como alguien especial, mucho más espiritual, más cercana a lo divino, alguien superior. Ella ansiaba un reconocimiento social del cual ni siquiera era plenamente consciente. Por eso, un día, implementó sus propias oraciones, ideas que se le ocurrieron de la nada. Cambió el lugar de reunión y colocó velas y cirios de distintos colores, pues ya estaba harta de usar siempre los mismos cirios con símbolos católicos tradicionales, así que puso otros más llamativos. Además, en unas hojas grandes que preparó para que parecieran pergaminos antiguos, dibujó una serie de sigilos. Ella argumentaba que esos símbolos servían para que la gente pudiera distinguir entre el bien y el mal, aunque esos signos claramente no eran buenos, y los exhibió allí, queriendo probar quién tenía la fortaleza para enfrentar al mal. ¿Por qué? Eran ideas que ella guardaba desde hacía mucho tiempo en su cabeza, y sin supervisión alguna las puso en práctica. La cuestión es que traía todo un guión preparado, con música de fondo para ambientar. A las 15 personas que asistieron les pidió que cerraran los ojos, que se recostaran en el suelo y empezaran a concentrarse. Y comenzó a narrar, empezó a contarles una historia. Les dijo que visualizaran que caminaban por un sendero en medio de un bosque, un camino que resultaba sumamente inquietante, pues a los lados veían cosas que parecían bonitas, pero que justo en el centro
Al fondo, se observaban formas que daban escalofríos, aunque una fuerza extraña los obligaba a seguir adelante. El camino estaba cubierto de hojas secas y los bordes estaban delimitados por piedras de río. Ella los invitaba a seguir caminando y tenían que seguir avanzando sin desviarse ni un milímetro, porque salirse de ahí era invitar al mal. No les quedaba otra que aferrarse a ese camino de luz, aunque el miedo les estuviera calando hasta los huesos. Tras seguir avanzando un buen trecho, dieron finalmente con una construcción solitaria. Era una casa lúgubre, con una energía que te ponía los pelos de punta. Apenas cruzaron el umbral, algo los esperaba dentro, y ahí fue cuando todo se fue al infierno. El primero en sentirlo fue el papá de Horacio. En cuanto abrió la puerta, la visión lo golpeó de lleno. Por dentro era una boca de lobo, con las paredes pintadas de un negro tan profundo, quizás hasta recubiertas de piedra volcánica que se tragaba cualquier destello de las velas. Apenas se distinguía algo de luz gracias a unas cuantas velas y una hoguera, pero hasta los muebles, la mesa, las sillas, los sillones estaban teñidos de ese negro sepulcral. Junto a las llamas había una mujer sosteniendo una taza de té. Se veía joven, tendría unos 40 y tantos, con un rostro blanco como el papel y unos ojos color miel que contrastaban con todo. Su cabello era un enigma, parecía sangre, platino y dorado, pero un dorado tan desteñido que casi se veía blanco. Dependiendo de cómo le diera la luz, el color cambiaba. Aquella mujer irradiaba una presencia antinatural. Llevaba una especie de manto blanco envuelto en el cuerpo. Se acercó con la taza de té y sin decir palabras se la puso en las manos al papá de Horacio. Él, como si le hubieran anulado la voluntad o la fuerza, no pudo negarse. Simplemente la tomó. La mujer le hizo un gesto sutil con la cabeza, de arriba abajo, como ordenándole, bébelo. Él, atrapado en ese trance, obedeció. A medida que bebía, sintió que el líquido era tan espeso que se le quedaba pegado en la boca. Los labios se le pusieron tiesos, rígidos, y un nudo en la garganta empezó a asfixiarlo, impidiéndole respirar. Lleno de pánico, enfocó la mirada en la mujer y vio cómo sus labios se tornaban de un rojo intenso, un rojo vivo, casi como sangre fresca que daba escalofríos. Alrededor de su boca empezaron a brotar arrugas profundas, y de repente, una sonrisa se le empezó a dibujar en el rostro. Era una sonrisa inhumana, tan descomunal que le deformaba toda la cara, extendiéndose más allá de lo natural. En ese instante, él se dio cuenta. Las pupilas de esa mujer no eran humanas. Eran pupilas verticales, como las de un gato o una serpiente. El horror fue absoluto. Despertó de golpe con el corazón queriéndole salir del pecho y la boca pastosa, como si tuviera lodo. Escupió al suelo por instinto y vio con terror que su saliva era de color negro. Estaba temblando. Frente a él, justo donde había visto a la mujer, solo había una manta roja que le cubría el rostro. Intentó entender qué había sido aquello, pero al mirar a su alrededor, seguía en el lugar de la oración especial. El panorama era aterrador. Había gente convulsionando en el suelo y otros se levantaban de golpe para gritar como si hubieran perdido la razón. Su esposa no reaccionaba, estaba como ausente. Él la sacudía, intentando que volviera en sí, pero no había respuesta. Pasaron 45 minutos de puro caos, hasta que todo aquello cesó. Quienes lograron levantarse estaban visiblemente alterados. Nadie decía una palabra, nadie soltaba prenda. El miedo era el único lenguaje que hablaban. ¿Qué había pasado realmente? Un rojo tan intenso, tan cargado de sangre que te helaba la sangre. De repente, su piel empezó a surcarse de arrugas profundas. Y entonces apareció una sonrisa, una mueca, que no parecía humana, tan exagerada que le desfiguraba por completo el rostro, extendiéndose cada vez más y más. Por un instante, ella notó algo en su mirada. Sus pupilas no eran las de una persona, tenían esa forma rasgada, como la de un gato o una serpiente, algo salvaje, algo animal. Al ver eso, el terror lo invadió. Despertó de golpe, con el corazón martillándole el pecho y la boca totalmente pastosa. Se giró, escupió al suelo y su saliva era negra. Estaba aterrorizado. Justo frente a él, al abrir los ojos, había una manta roja cubriéndole el rostro. Cuando escupió, la manta estaba a un lado. No entendía qué demonios ocurría. Miró a su alrededor y seguía en el lugar donde hacían esa oración especial, viendo cómo había gente tirada en el piso, convulsionando. De pronto alguien
Se puso en pie de un salto y empezó a gritar como un demente. Su esposa no reaccionaba. Él intentaba despertarla, sacudiéndola, pero no había manera. Pasaron casi 45 minutos hasta que aquel caos terminó. Los que lograron levantarse estaban completamente alterados. Nadie abría la boca, nadie decía una palabra. El miedo se palpaba. ¿Qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Muchos de ellos empezaron a escupir sustancias extrañas. Unos expulsaban un líquido rojo, otros amarillo y algunos más, negro. ¿Qué demonios estaban sacando de sus cuerpos? Nadie entendía nada. En ese instante, todo escaló y decidieron que debían llevar a la mujer de las plegarias directo ante la justicia. Pensaban que tal vez los había drogado o les había hecho algo terrible. ¿Por qué amanecieron cubiertos con esa manta? Nadie recordaba el momento en que se las pusieron, ni tenían memoria de lo sucedido. Lo único que permanecía en sus mentes era aquel sueño, aquellas visiones que ella les había implantado, y no sabían ni cómo lo hizo. El dilema era la mujer misma. Uno imaginaría una mente maestra ejecutando su plan macabro, observándolos con mirada asesina mientras dormían, pero no, nada de eso. Ella estaba hecha un ovillo en un rincón, mirando de reojo a las personas y luego al suelo. Se había quedado sin voz, estaba completamente muda, incapaz de defenderse. La gente quería gritarle, pedirle explicaciones por lo que les había hecho, pero ella solo encogía los hombros, desviaba la mirada y no lograba articular ni una sola palabra. Querían proceder legalmente. Entonces, la monjita comenzó a hablar con cada uno por separado. Quería calmarlos y les decía directamente: quiero que entiendan que lo que ella hizo estuvo muy mal. No sabemos qué sucedió realmente. Ella no está bien. No sabemos qué le afectó. No podemos hacer que hable. Ya está bajo tratamiento, pero nadie entiende nada. En ese momento, los padres de Horacio comenzaron a relatar la misma historia. El sendero, las piedras, aquellos árboles a los lados que parecían ocultar cosas que se movían entre las sombras, la casa oscura que al abrirse revelaba muebles negros y paredes del mismo color. Describieron a esa mujer con ojos de pupila reptiliana color verde, todo lo que ya les había contado antes. Ellos empezaron a narrarlo con horror. Entonces, la monja les mostró un dibujo que ella misma había hecho y preguntó por la mujer. Ambos dijeron al instante: «Es ella». La monja les confirmó. Todos vieron a la misma persona. Ellos respondieron: «Claro, la mujer de las oraciones, la que era tu mano derecha, nos decía qué imaginar». La monja negó con la cabeza y les dijo: «No, ella estaba leyendo esto». Les mostró un escrito que narraba todo, pero que se detenía abruptamente al llegar a la parte de la casa, diciendo: «Cuando abras la puerta del otro lado, alguien te estará esperando. Ese que te espera, ten cuidado con él». Y ya no decía nada más. Todos habían imaginado la misma entidad, sin que nadie lo sugestionara. La monja les rogó: «Por favor, no tomen represalias contra ella, porque estoy segura de que ni siquiera sabe lo que hizo. Lo que sí les advierto es que tengan cuidado con esa mujer que vieron, porque va a empezar a seguirlos». El padre de Horacio, incrédulo, le dijo: «¿Nos quieres asustar para que no actuemos legalmente? ¿Es eso lo que buscas?». La monja respondió: «No, quiero protegerlos. Lo que pasa es que ella también me estaba persiguiendo a mí». Les confesó que ese sueño de la casa negra, no tenía idea de cómo aquella mujer conocía los detalles, porque era exactamente la misma pesadilla que ella había tenido durante los últimos meses. La diferencia es que, en su sueño, ella nunca bebía lo que esa mujer le ofrecía, nunca le contó a nadie sobre esas pesadillas, y ahora, todo estaba escrito en esas hojas excepto la descripción física de la mujer. La descripción que ellos daban coincidía exactamente con la mujer que la monjita había visto en sus propios sueños meses atrás. Ella estaba convencida de que lo que todos habían visto no era una persona, sino un demonio. Y así, con esta historia, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche, terminamos por hoy. Ni una palabra. No tenía forma de defenderse. La gente estaba lista para abalanzarse sobre ella, para reclamarle qué demonios había hecho, pero ella solo se encogía de hombros, desviaba la mirada y se quedaba callada. Parecía haber perdido el habla. Todos exigían que se iniciara un proceso legal de inmediato. Entonces, la monja comenzó a hablar con cada uno por separado. Quería escucharlos y les decía, sin rodeos: «Miren, tengo que explicarles que lo que ella hizo estuvo muy mal. No logramos comprender qué fue lo que ocurrió.
Ella no está bien mentalmente y no tenemos idea de qué fue lo que le afectó tanto. No ha dicho absolutamente nada. Ya está recibiendo tratamiento, pero el misterio persiste. En ese momento, tanto el papá como la mamá de Horacio empezaron a relatar lo mismo. El sendero, las piedras, aquellos árboles que rodeaban el lugar, donde parecía que algo se movía entre las sombras, la casa tétrica, llena de muebles oscuros con las paredes negras. Describieron a esa mujer con ojos de pupila, reptiliana, de un verde intenso. En fin, todo lo que ya te conté ellos lo empezaron a narrar. Entonces la religiosa les mostró un dibujo que ella misma había hecho y les preguntó algo. Ambos se quedaron helados y soltaron. «Es ella», la monja replicó. Entonces todos vieron a la misma mujer y ellos confirmaron, pues claro, la mujer de los rezos, la que era tu mano derecha, la que nos decía qué imaginar. Ella respondió, no, ella simplemente estaba leyendo esto, y al mostrarles un escrito donde se relataba todo, se detuvo justo en la parte de la casa y leyó, al abrir la puerta, alguien te estará esperando al otro lado. Ten mucho cuidado con esa presencia. Y el texto no decía más. Todos habían imaginado a la misma persona sin que nadie les hubiera sugestionado. La monja les rogó, por favor, no tomen represalias contra ella, porque estoy convencida de que ni siquiera ella es consciente de lo que hizo. Lo que sí les advierto es que tengan mucho cuidado con esa mujer que vieron, porque los va a estar acechando. El papá de Horacio, incrédulo, le dijo, ¿nos quieres meter miedo para que no procedamos legalmente? ¿Es eso lo que buscas? La monja respondió con calma, no, lo que quiero es protegerlos. Es que esa mujer me estaba persiguiendo a mí también. Les confesó que ese sueño con la casa negra no tenía la menor idea de cómo esa mujer conocía los detalles, porque era la misma pesadilla que ella había tenido durante los últimos meses, solo que en su visión ella nunca bebía lo que aquella mujer le ofrecía. El problema es que nunca se lo confesó a nadie y ahora todo estaba detallado en esos papeles, excepto la descripción exacta de la entidad. Esa mujer que ellos describieron era la misma que la monja había visto meses atrás en sus propias pesadillas. Ella tiene la certeza absoluta de que lo que todos presenciaron era un demonio. Y así, con esta historia, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, cerramos este capítulo con agua fría. ¿Cómo sabía ella lo que él soñaba? Era el mismo sueño que ella había tenido durante los últimos meses, solo que, dentro de su sueño, ella nunca bebía lo que aquella mujer le ofrecía. El problema es que nunca se lo confesó a nadie y ahora estaba plasmado en esos papeles, menos la descripción de la mujer. Esa mujer que ellos detallaban es la misma que la monjita había visto meses atrás en sus propios sueños. Ella está convencida de que lo que todos estaban viendo era un demonio. Y así, con esta historia, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche, cerramos este episodio de soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo y reparador. Mil gracias por acompañar una vez más a Relatos de la Noche Largo. Nos volveremos a encontrar mañana, cuando la oscuridad caiga de nuevo y tengamos nuevas historias cargadas de misterio listas para ser contadas. Les deseo un descanso tranquilo y que duerman de maravilla. Pero sí, en pleno silencio de la madrugada, llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta. No se asusten, tal vez solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches. Todo parece estar bien, pero si en medio del silencio de la madrugada escuchan unos golpes suaves en la puerta, no se preocupen, tal vez solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.